Me llamo Liuda, tengo 26 años, esta es mi hija Arina, ella tiene 3 años. Cuando tenía 11 años, mi mamá me dejó en un orfanato. Cuando nació Arina, tuve depresión posparto. Resulta que mi mamá tenía esquizofrenia. Bueno, mi mamá era debido a su enfermedad, muy emocionalmente distante, como si estuviera apartada. Ella siempre decía que no me quería, que no me había deseado, que yo sobraba. Bueno, en algún momento apareció un padrastro en nuestra vida. Al principio todo estaba bien, pero luego empezó a maltratarme a mí y a mi hermana. Bueno, en realidad no a las dos, solo a mí. Ella empezó pues incluso a reírse, como si, bueno, debido a su enfermedad le pareciera gracioso. Y lo recuerdo muy claramente, yo lloraba mucho, gritaba mamá, mamá, y ella pues se reía. Bueno, en general yo quería atención. Empecé a portarme muy mal. Me escapaba de la casa, robaba dinero, me junté con malas compañías. En general, faltaba a la escuela, no estudiaba, pues de cualquier manera intentaba llamar la atención. De la escuela vino una mujer, una trabajadora social, y dijo: «Ustedes no pueden con ella, firmen la renuncia», y me llevaron de inmediato a un albergue. En el albergue estuve hasta el juicio. Cuando fue el juicio también vino mi papá. Él también dijo que me rechazaba. Dijo que a los dos les quitaron la patria potestad. Y fue entonces cuando llegué al orfanato número 8. ¿Y tú y tu mamá alguna vez hablaron de ese momento? Le dijo a su hijo: «Eres malo, no puedo contigo. ¿Y cómo se pueden decir cosas tan horribles?». Y lo decía no en un arranque de enojo ni nada. Lo decía como si nada, de repente, sin razón. «Yo no te quería, no te necesito». ¿Cómo? ¿Para qué naciste siquiera? Así, tal cual, así era. La hija mayor era la que quería. Incluso después, ya cuando yo era adulta y salí del internado, ella siempre decía lo mismo. Decía: «Yo solo quería a Olka». Como que tú no nos hacías falta. Sí, me fue muy difícil en el orfanato, especialmente al principio cuando recién llegué ahí. Me parecía que mi mundo se había derrumbado por completo. Sentía que me había quedado totalmente sola, que así simplemente no le importaba a nadie. Los niños eran muy crueles, había mucho acoso de los mayores. El acoso realmente prosperaba ahí. Eso lo sentí de inmediato, especialmente al principio. Podían insultarnos, humillarnos, incluso usar la fuerza física. Sentía un resentimiento enorme hacia todo el mundo. Lloraba mucho, muchísimo. No podía dormir en las noches. Sentía rencor hacia mi mamá y hacia todo el mundo. Sentía que todos tenían la culpa, que la gente tenía la culpa, que la vida tenía la culpa, que Dios tenía la culpa. Y luego, poco a poco, pues me fui acostumbrando. Uno se acostumbra a todo, tanto a lo malo como a lo bueno. Mi hermana me llevaba con ella los fines de semana, ella era un poco mayor que yo. Para cuando llegué al orfanato, ella ya tenía 18 años, así que yo iba a casa, al lugar donde había vivido toda mi vida. También iba a ver a mi mamá, sí. Nada, yo le preguntaba si tal vez me llevaría con ella, todo eso, pero ella siempre decía que no, que ya no me iba a llevar. Era difícil regresar a casa sabiendo que tienes una mamá, pero que ella misma te rechazó. Pues sí, yo creo que sufrí 11 años, como que sin el amor de una madre, y luego además me trataron como si fuera un perrito. Pues no te necesitamos, nunca te hemos necesitado, así que vete y vive en un orfanato, que ahí te cuiden, te atiendan y te críen. Sí, a los 16 años me gradué y entré a un instituto técnico en el área de servicios. Y entonces me fui a vivir con mi mamá. No tenía otro lugar donde vivir, no tenía otra opción. Fue horrible, yo estaba muy resentida con ella. Yo me comportaba así. Ahora entiendo, claro, era resentimiento, enojo, como una especie de agresión. Solo tenía una pregunta: ¿por qué me hiciste esto? Y la verdad, la trataba muy mal. Podía gritarle como si quisiera vengarme por todo ese tiempo que pasé. Y saben, yo le demostraba que la pasé mal. Conocí a mi esposo en Año Nuevo y casi de inmediato, a los 9 meses, ya estábamos casados. Todo fue muy rápido. Pues yo solo quería escapar, encontrar a alguien que me amara. Pues después de 4 años quedé embarazada de una niña. Pues yo estaba muy feliz, pero ya cerca del parto, no sé si fueron las hormonas o qué, empecé a preocuparme mucho. Ay, que no vaya a querer a mi hija. Yo no tuve una buena mamá y por eso pensé que yo también iba a ser así, como que no la iba a querer. Mis miedos se hicieron realidad. Di a luz. Al principio todo parecía estar bien. Todo estaba bien. Luego a mi hija le detectaron neumonía del lado derecho. Además, en la casa ocurrió una situación muy fuerte que creo yo fue el detonante. Arina, pues ella acababa de nacer, había que alimentarla, pero como tenía esa neumonía del lado derecho, dormía todo el tiempo y no se podía despertar.
Yo pues quería alimentarla, pero ella no despertaba. Me entró el pánico y empecé a llorar. Corrí y llamé a la enfermera. Y entonces ella llegó, me dijo: ¿qué clase de madre eres? No puedes alimentar a tu hija. Incluso una gatita o una perrita pueden hacerlo, pero tú no puedes. Así es. Dejé de dormir, dejé de comer. Sí, me dio miedo cuidar a mi hija. Sentía que todo lo hacía mal, absolutamente todo. Sentía que la ponía mal en la mesa, que le quitaba mal la camiseta, que la cargaba mal en mis brazos. Nunca pensé en hacerle daño a mi hija, pero sí sentía que ella me parecía muy grande. Por alguna razón no la consideraba una bebé. Era como si ya entendiera todo y lo hiciera para molestarme. Alimentarla era especialmente difícil, porque ella pues dormía todo el tiempo. Yo me quedaba sentada con la tetina así. Lo sostenía, podía estar sentada 1 hora, hasta 1 hora 40. Eso me enojaba mucho. Podía así de fácil aventarla contra la pared aquí. Podía ponerla en la cuna. Y todo eso como que se me fue acumulando. Pues sí, podía gritar como una bestia, simplemente así o algo así. Caerme al suelo, pues así me sentía. La tenía en brazos. Ella no quería comer, no quería. No es que quisiera dejarla, solo soltarla, para que ya... Vete. Eran pensamientos obsesivos, aterradores, que si no la alimentaba, si ella no comía, entonces ella moriría, que yo terminaría, que me llevarían a algún lugar, como si yo misma pensara que fui yo quien le hizo daño, como si no la hubiera alimentado. Me culpaba en general. Decía: soy una mala mamá, soy igual que mi mamá, no valgo nada. Como que le voy a arruinar la vida a mi hija. Recuerdo que una vez fui a una librería y ahí había cosas así, como esos de mi primer año, algo así, por ejemplo, álbumes, sí, álbumes. Y ni siquiera quise tomarlo, porque pensé que soy una madre terrible. O sea, ¿qué voy a llenar ahí? Además, en la maternidad leí sobre el síndrome del bebé sacudido, y yo también me puse a temblar. Bueno, en resumen, si un bebé pequeño, si lo sacudes fuerte, puede tener una conmoción cerebral. Y yo le tenía tanto miedo a eso. Recuerdo que la mecía en brazos, y tampoco se dormía. Y una vez lo hice así, de repente, simplemente, y se quedó dormida. Y empecé a leer en internet. Pensé que ya arruiné a mi yo. Bueno, sí, pensaba que solo le estaba haciendo daño a mi propia hija, que estar cerca de ella solo la perjudicaba. No quería vivir, sentía que, pues ya, todo se acabó, mi vida terminó, y pues, quiero volver a creer en todo, así era. Solo podía compartir mis sentimientos con mi hermana. Ella como que es más emocional, fría, pero aún así ella siempre me escucha, siempre. Pues como que intenta ayudarme, pero como que con nadie más, la verdad. No, mi esposo no se daba cuenta, pues él también pasó por eso. Al final de cuentas, fue un estrés. Él también se convirtió en papá por primera vez. Es obvio que para él también fue, pues, algo aterrador, para él mismo. Y por eso como que no le ponía mucha atención a mi estado. Pues así fue. Estoy segura de que él todavía no entendió lo que pasó en ese momento, si es que realmente pasó algo. Eso de que mi mamá me rechazó, que no me amaba, que no me aceptaba, como que el hecho de que ella no me quisiera influyó mucho en mi depresión posparto. Como que yo tampoco, pues de inmediato, no pude aceptar a mi hija. Como que no sentía amor, sentía más bien lástima, porque ella también terminó en esa situación, en una situación como la mía, así, de repente, como si fueran las hormonas, no sé, o el estado de ánimo, o el verano. Empecé a salir más a la calle, a convivir más con otras mamás, como que empecé a compartir más mi estado. Yo misma tenía ganas de contar lo que me pasaba. Sentía que si lo compartía con alguien me sentía mejor. Cuando Arina cumplió 6 meses, ya, creo que incluso por completo, como que me liberé totalmente. Я как-то стала прям вообще... Empecé a mirarla y no podía dejar de admirarla, no podía dejar de besarla, no me cansaba de consentirla. En ese momento llegó una etapa en la que yo quería estar con ella, precisamente con ella, en todas partes, conmigo. No quería dársela a nadie, que alguien más la cuidara, solo yo. Quería cargarla en brazos, abrazarla, besarla. Mi mamá quería mucho a Arina, como que sí. Para mí fue sorprendente que ella realmente la admirara, la cuidara y la llevara en brazos. La acercaba a nosotros, ayudaba con la niña. Para mí, como adulta, por supuesto, fue doloroso. Por eso le preguntaba como que, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no me amabas así? Puedo decir que mi mamá a veces como que volvía en sí, salía de su enfermedad. Eso era muy raro, se volvía como una mujer normal.
incluso podía llorar, pedir perdón. Bueno, como que eso fue tal vez una vez, pero sí pasó, ahora bueno, ya la he perdonado. Bueno, ya no hay ese odio ni esa agresión, ya no hay nada de eso. Entiendo que ella, bueno, tenía esa enfermedad mental. Ella no eligió ese destino para sí misma. Cuando mi mamá murió, mi hija tenía casi 2 años. Fue algo totalmente inesperado. Mi hermana me llamó y me dijo, mamá murió. Fue una muerte muy terrible. Se atragantó. Estaba sola en casa y nadie pudo ayudarla. Y la encontraron después de un par de días. Ella vivía con una inquilina y fue la inquilina quien la encontró. Bueno, en ese periodo nos llevábamos bien y cuando ella se iba, no sé, sentí que era la última vez que la veía. La miré así, pero por alguna razón ella no volteó. Le dije, adiós mamá, y ella simplemente se fue y se fue y se fue. Así fue todo. Bueno, qué lástima, mi mamá. Ella también tuvo una vida así. No muy feliz por eso. Cuando Arina crezca, le contaré mi historia, solo para que tal vez ella no viva algo como lo que me pasó a mí, aunque no creo que lo repita, porque ella crece en condiciones completamente diferentes, y su papá y yo la queremos mucho, por eso. Y se lo contaré solo para que ella sepa que mamá a veces se enoja, no es porque sí, simplemente pasa. Bueno, eso les pasa a las mujeres casadas. Ella, mamita, ¿te pusiste triste? Le digo, sí, Misha, estoy triste. Para mí fue sorprendente que alguien pudiera amarme solo por existir, solo porque estoy aquí. Soy la mamá de alguien y para alguien también soy todo su mundo. Ahora entiendo que soy una buena mamá, que soy mejor que mi propia mamá, que amo a mi hijo, que lo cuido, pues simplemente eso soy yo. La admiro, pues simplemente no se puede explicar con palabras cómo puedes amar a tu hijo, y eso es lo más importante que entiendo. La maternidad cambió por completo mi vida, totalmente. Es ese amor incondicional. ¿Qué es eso? Pues simplemente es así. No amas a tu hijo por algo, no es porque sea bueno, no es por eso. No es porque sea guapo, ni porque sea tan maravilloso. Guapo, es porque es tu hijo. Eso es todo. Me parece que por eso mi Arina es la mejor de todas. Cambié. Dejé de ser tan amargada. Ser mamá cuando no sentiste amor de tu propia mamá es difícil, pero es posible, gracias a tu hijo. Son ellos quienes nos enseñan a amar, a entender, a perdonar, a vivir plenamente y a disfrutar de las pequeñas cosas.